¿Qué tal, amigos? Bueno, pues se cumplió el pronóstico. No había mucho que esperar. Y yo creo que en pocas ocasiones había tanto favoritismo en torno a un corredor como el que presentaba Tadej Pogačar en la línea de salida de Lombardía este sábado, de la clásica de las hojas muertas, ¿no? Yo no recuerdo. No recuerdo. Mira que siempre ha habido momentos claves de corredores en una forma óptima, etcétera, pero así para una carrera determinada, el quinto y definitivo monumento de la temporada. No sé, es que en las apuestas se pagaría a cero, porque la realidad es que Pogačar era tan súper favorito que a nadie puede sorprender ni la victoria que ha logrado ni cómo la ha conseguido. Porque es verdad que le preguntaban antes de la carrera, bueno, atacarás en Sormano, ¿no? Y decía, bueno, tal vez está un poquito lejos. Nos reíamos porque no podía ser menos, ¿no? O sea, un tipo que ha sido capaz de arrancar a 100 kilómetros de meta en la disputa del pasado Campeonato del Mundo no le puede hacer creer a nadie que atacar a 42 kilómetros con dos descensos pronunciados hasta la línea de meta era un terreno excesivamente alejado, ¿no? Y sobre todo porque, a ver, sobre el papel sí tenía rivales. Es verdad que a última hora se habían producido algunas ausencias, la última lamentablemente la de Tom Pidcock, pero no es menos cierto que, bueno, estaba en la línea de salida Renko Evenepoel, doble campeón olímpico y un corredor que no está en el mejor momento en el que tenía el pasado mes de agosto en París, pero que sin duda alguna sigue siendo un corredor más que referencial. Pero no, es fundamentalmente la superioridad enorme, manifiesta, que viene mostrando durante toda la temporada, la seguridad en sí mismo, la convicción de que les inflige a sus rivales un golpe anímico importante, corren por la segunda plaza. O sea, a la hora de la verdad le preguntaban también al finalizar la carrera a Pogačar al respecto de si le había ganado también la particular crono que habían disputado con Evenepoel en los últimos 40 kilómetros del recorrido. Decía que no era solo haberle ganado la crono, que era un golpe psicológico, que había sido una actuación también estratégica. Viene esta colación de que Remco Evenepoel llegó segundo a 3 minutos largos de Tadej Pogačar. Ojito, ¿eh? Estamos hablando, inevitable la comparación siempre, como digo, para no comparar a los dos ciclistas, sino las trayectorias de los dos ciclistas. La diferencia más grande que se dio en los últimos tiempos, bueno, la última gran diferencia que se dio, o la diferencia ligeramente superior a la conseguida en el día de hoy, la logró Eddy Merckx en el año 1971, que aventajó en 3 minutos 30 segundos al segundo clasificado, que era el mítico Franco Vitossi, grandísimo clasicómano también de aquella época. Bueno, pues hoy Pogačar le ha metido 3 minutos 16 segundos al segundo clasificado Remco Evenepoel. Es decir, han pasado 53 años para que volviera a repetirse una distancia tan enorme, porque en los tiempos actuales que el primero le saque al segundo una clásica más de 3 minutos, una diferencia notable, como bien se atestigua por los datos históricos, ¿no? Y eso ha sido efectivamente atacando en Sormano, atacando a 48 kilómetros de línea de meta y haciendo pues un show, el habitual en él, para firmar su victoria número 25 y para dejar sin opción alguna a los rivales. Es decir, quiero situar un poco la carrera en el contexto por contar a los que no habéis tenido la oportunidad de verla que fue algo bastante sencillo, por no decir que elemental, o por lo menos algo ya sobradamente conocido y repetido, ¿no? Se subía a Sormano, sí, lo aclaraba en ese sentido, no era la zona de donde está lo que se denomina el muro, 2 kilómetros ahí especialmente duros, aquellos que se pusieron a 60, pero se volvía a Sormano 4 años después del accidente de Remco Evenepoel para subir por la cara que lleva hasta la colma de Sormano, que seguía siendo un puerto de 13 kilómetros, con desnivel medio de casi el 7%, los dos últimos kilómetros con el 8 y pico por ciento, en fin, un tramo especialmente duro. Pero es que UAE llevó la carrera desde el primer momento controlada con todo un equipo a disposición de Pogačar. Este también es un punto, ¿eh? Es decir, Pogačar es el mejor del mundo y este año varios cuerpos por delante, ¿no? Pero después una carrera hay que poderla controlar. Es decir, arranco de salida y me voy, ¿no? Arrancan otros. Y hoy en Lombardía, sabiendo positivamente de los equipos que no le pueden plantar cara en mano a mano a Tadej Pogačar, pues mandan gente, pero gente buena. Gente buena por delante para ver si eso provoca que UAE no pueda aguantar el tirón. A ver, lo normal en una carrera de estas características, 255 kilómetros con desnivel de 4.700 metros acumulado, muy dura, durísima, la clásica más dura que hay en montaña,
Pues es que se vayan por delante a hacer los primeros 100 kilómetros como en los mundiales, pues los famosos peregrinos o torerillos, ¿no? Corredores que, bueno, se dejan ver y tal. Hoy, a poco de comenzar la carrera, hubo ataques ya de gente muy importante y se formó un grupo de 20 corredores en los que había corredores de muchísimo nivel, con equipos muy bien representados, con corredores de verdadera valía, con Dani Martínez, con Benot, con Enle Rubio, bueno, es que había muchos y muy buenos de todos los equipos. Eso generaba una situación, es decir, casi todos tenían una representación de alguien válido delante. Movistar, por ejemplo, llevaba a Mühlberger y a Rubio. Y de otro lado, pues que atrás no iba a haber equipos que colaborasen con UAE para echar a mano la fuga, que no era una fuga que cae por su propio peso de 3 peregrinos o 5, sino una fuga de 21 corredores de primera fila, corredores notables, corredores con capacidad para ganar la carrera. ¿Eso qué suponía? Pues que faltando 220 kilómetros para meta, UAE y solo UAE iba a llevar el peso de neutralizar esa fuga. Claro, alguien pensará, y con razón, es que menudo equipazo que tiene el UAE ya, pero 220 kilómetros. Fue sacrificando uno a uno, algunos casi gozando del trabajo, como era el caso del fenómeno suizo Jan Christian, jovencísimo que tiene una clase descomunal. Claro, no lo vimos ir a hacer toda una carrera que decir, oye, tienes que hacer 80 kilómetros. Los hizo manteniendo aquella distancia, pero viendo cómo crecía, porque del minuto se fue a los 2, a los 3, 4 minutos y pico. Ya aquello, a poco más de 100 kilómetros para meta, empezaba a ser amenazador. Pero claro, después venía Fisher Black y luego venía Adam Yates y luego aparecía Pavel Sivakov en última instancia. Y claro, fueron recortando paulatinamente la diferencia. Maika también en el medio, ¿no? Todo el equipo, todo un escuadrón enorme, ¿no? Y ya cuando estaban más o menos cerca, aceleró la marcha Sivakov. Estábamos ya subiendo la colma de Sormano y ahí el ataque, de momento de producirse la fusión con los 4 que quedaban delante, los últimos, entre ellos Enle Rubio, que quedaron ahí adelante, pues se produjo, y Dani Martínez también, se produjo el acelerón de Pogačar. Estaba cantado, por más que él lo hubiera negado. 48 kilómetros, últimos kilómetros duros de Sormano, el ataque de Pogačar que coronaba a 42 de meta. En 1 kilómetro les metió 30 segundos a los 2 únicos corredores que fueron capaces de salir allí, no a su rueda, porque el ataque fue absolutamente demoledor, pero sí a tomar diferencias sobre los rivales. Fueron Remco Evenepoel y Enric Mas. Valientes los dos, se fueron por delante sabiendo que quedaban muchos kilómetros, pero la suerte estaba echada al kilómetro. Viéndole ya la arrancada sabías que no había nada que hacer, pero es que en 1 kilómetro les había metido 30 segundos y en la cumbre llevaba más de 1 minuto. En la meta 3 minutos de ventaja sobre ellos y casi 5 sobre los demás, sobre el tercer clasificado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es un superdotado, que tiene una fuerza descomunal, que atraviesa un momento de forma toda la temporada extraordinario, pero que además es capaz de atemorizar, intimidar, anestesiar a los rivales. Automáticamente se produce la arrancada, nadie hizo nada más. Aceleraron la marcha simplemente Evenepoel y Enric Mas para distanciarse del resto, pero seguir la rueda o intentar tímidamente, como hizo Jorgensen el otro día en el Giro de la Miglia, ninguno. Porque sabes que al final estás cavando tu propia fosa y la gente ya, en el momento que se produce ese ataque demoledor, empieza a pensar en la segunda plaza. Es que es humano, es que es inevitable, porque si no, ni acabas segundo, ni acabas tercero, ni acabas séptimo. Y la gente, quieras que no, pues al final tiene su prurito y si este corredor está fuera de categoría, Horse Category, pues habrá que correr por el podium. Y bueno, pues ahí hay que aplaudir a Remco Evenepoel, que hizo un carrerón extraordinario, a Enric Mas, que le aguantó todo el rato a Remco Evenepoel, que colaboró con Remco Evenepoel, pero que se le fueron en el descenso al final, se quedó con Van Eijvel, el belga, el joven belga que también hizo un carrerón, Sivakov, que había sido el último relevo subiendo a su hermano de Pogačar, todavía tenía restos para llegar ahí adelante, y la carrera ya pues quedó reducida a una pelea, una especie de contrarreloj, Pogačar por delante, Evenepoel a más de 1 minuto por detrás, los otros a 2 minutos por detrás, diferencia que en los últimos 35 kilómetros se fue incrementando hasta llegar a las diferencias, a los dígitos espectaculares que marcaba al final el cronómetro, ¿no? Y ahí en ese final, gente que venía por detrás, un grupo en el que estaban Adrià y Johnny Zaguirre, llegó a cazar de uno en uno, fueron a cazar al trío formado por Enric Mas, Van Eijvel y Pavel Sivakov. Evenepoel iba por delante también fuera de categoría. Llegó Ciccone, los alcanzó en el último estrapo, la última extensión que le han enfermado la batalla. Ahí lo soltó. Total, que al final, la tercera plaza para Ciccone, la cuarta para Johnny Zaguirre, que también fue capaz de cazar a ese terceto.
Y la de consolación un poco para Enric Mas, que a punto estuvo de perder también la quinta plaza con el acelerón de Pavel Sivakov. Pero bueno, iba a decir, son las migajas, no es tanto. Y además hablaría mal, ¿no?, del resto de los corredores, que al final cada uno saca su botín y no son migajas. Por ejemplo, para Cofidis, haber logrado con Jon Izagirre esa cuarta plaza que supone 440 puntos de la clasificación UCI. O a Enric Mas, aunque ya no lo necesita tanto Movistar, hacer un quinto puesto con 360 puntos, porque es un monumento que tiene 500 puntos al ganador, los que se ha vuelto a llevar un Pogačar arrollador, ¿no? Bueno, lo que nos parece a nosotros posiciones de consuelo o migajas, para ellos es un botín suculento por el que tienen que pelear y por el que corren, en función del que corren, cuando sabes que Pogačar está fuera de concurso, haciendo otra carrera y dando otra exhibición portentosa. Bueno, os quiero recordar, antes de entrar en otros detalles, la clasificación de este Lombardía con 255 kilómetros. 6 horas invirtió en hacer 255 kilómetros Tadej Pogačar, a 3:16 según de Benepul, a 4:31 Ciccone, a 4:34 Jon Izagirre, con Mas quinto, con Sivakov sexto y Van Eijvel séptimo. Y luego ya un grupito muy reducido también, a 4:58, con Poules, que fue octavo, con Gaudy, con Meurice, y luego en 10ª posición para Roger Adrià, que tuvo poco premio para la gran carrera que hizo en un momento determinado, ahí persiguiendo con Sivakov y con Jon Izagirre al terceto formado por Evenepoel y por Enric Mas y luego por Van Eijvel, ¿no? Bueno, ha sido una carrera muy bonita. Lo que pasa es que al final pues se desluce un poco, ¿no? Vamos, le saca brillo, que duda cabe. Fue una jornada muy agradable también lo meteorológico, afortunadamente se desaparecieron las lluvias, ¿no? Lo desluce un poco el monólogo, pero claro, también le saca el lustre y el brillo y escribe la historia Tadej Pogačar. Ojo que estamos hablando, venga, vamos a ponerle datos además de lo de la diferencia de 3 minutos. Victoria número 25 en la presente temporada de Tadej Pogačar, que ha corrido 58 días. Séptimo monumento. Ojo, séptimo monumento de 14 en los que ha tomado parte hasta el momento Pogačar con 26 años. Baste la referencia con Mathieu van der Poel. El neerlandés ha ganado 6 monumentos de 18. Pogačar 7 de 14. La mitad de los monumentos, las 5 grandes carreras clásicas de un día que ha disputado Pogačar, los ha ganado. Y ojo a la temporadita de Marras. La temporadita de Marras es arrolladora. Un tipo que empieza en febrero ganando la Strade Bianche, que es cuasi un monumento, especialmente dura en el mes de febrero, en los albores de la temporada, que luego comparece en Cataluña y arrasa con 4 etapas, que luego llega al Giro y al Tour y los gana de calle sumando 6 victorias consecutivas, que antes del Giro y el Tour gana la Lieja-Bastogne-Lieja, que luego gana el Campeonato del Mundo y la Lombardía. O sea, fijaos solo, sin ánimo de establecer comparaciones, repito, paralelismos en 2 carreras, a ver qué corredor es capaz de firmar en una misma temporada 2 grandes monumentos como son Lieja y Lombardía, 2 grandes tours como son Giro y Tour de Francia, con 6 victorias en cada uno de ellos, y el Campeonato del Mundo. Claro, ahora estábamos echando la vista atrás diciendo, hubiera corrido la Vuelta a España este hombre. Pues no, hombre, ya tanto, pues a lo mejor no había ganado el Mundial, a lo mejor no había ganado la Vuelta a España, a lo mejor le había hecho la cabeza boom de tanta concentración y tantísimos días. Porque es verdad que Pogačar ha firmado una temporada difícil de igualar, o sea, ganar en febrero y ganar en octubre, y encima en el medio 2 monumentos y 2 grandes vueltas, y el Campeonato del Mundo. Es que son números descomunales, 25 victorias parciales, 89 triunfos, ¿no? Ya en el palmarés y en la trayectoria, como Roglic, que anda por ahí también, ¿no? Se nos acaban los cálculos, se nos acaban las previsiones, solo nos pueden quedar las emociones y las sensaciones de una carrera formidable, pero es que hablar de Pogačar pues es abrir otra vez las ventanas a esto es bueno, esto es malo. No, bueno es sin lugar a dudas para el ciclismo. Y verle ganar como campeón del mundo. Es que hay datos significativos. El último corredor en ganar el Giro de Lombardía el mismo año fue Damiano Cunego en el 2004. Y en el 2006 el último corredor capaz de ganar Lombardía y campeón del mundo fue Paolo Bettini. Claro, corrían en casa los italianos. Ahora aparece con estos números espectaculares, sumándose a ese Olimpo. Claro, estamos hablando las comparaciones de las trayectorias y de los éxitos de un corredor de 2006. Y aparecen aquí los nombres de Fausto Coppi y de Eddy Merckx.
El registro de Fausto Coppi lo ha igualado porque es el primer corredor detrás del célebre Airone, como le llamaban a Coppi, en ganar 4 Lombardías consecutivas, que se dice bien y pronto, que es a final de temporada, que es que entre pitos y flautas, pues que se acabó de un tour, que no sé qué, que ya no tienes ganas, que no llegas a final de temporada en mejor condición. 4 años seguidos ganando en octubre en Lombardía. Y el otro caso es el de Eddy Merckx. Estos dos corredores, tanto Coppi como Merckx, ganaron 2 monumentos y 2 grandes tours en una misma temporada. Este es el tercer caso en la historia que se produce. Estamos hablando, por lo tanto, de establecer récords y más récords que no voy a decir que terminen aburriendo, porque todo esto es historia del ciclismo viva, ¿no? Pero sí obligan a una reflexión en el sentido de qué es lo que va a pasar el año que viene. Yo preguntaba hoy a Alberto Contador y a Flecha, comentaristas en Eurosport, en la retransmisión, ¿qué ha podido cambiar para que un corredor ya tan hecho, ya tan glorificado, ya tan laureado, de un salto cualitativo tan descomunal de un año a otro? Es decir, Pogačar era un fenómeno. Pogačar ya ha ganado 2 tours, ya ha ganado todo lo que ha ganado Flanders, pero lo que ha hecho este año está muy por encima, 2 peldaños por encima de lo que había hecho en temporadas precedentes. Firmar un año como este es hoy absolutamente impensable, y lo ha hecho este mismo Pogačar. El Contador decía que ha sido el estímulo de tener que buscar mecanismos para superar a Vingegaard después de haber perdido 2 tours ante el corredor danés. Por ahí Flecha también opinaba que ha habido un cambio en muchísimas cosas que le han dado una rentabilidad mayor. Incluso Samuel Sánchez me apuntaba al hecho de que el peso ha sido un tema nutricional fundamental porque está más delgado que antes. Bueno, yo creo que hay un montón de razones, digamos, de ingeniería alrededor del rendimiento del corredor, pero hay otra que es la mental, y es verdad. Tal vez otro que hubiera ganado 2 o 3 tours seguidos y que no hubiera encontrado un rival en el tour, se podría haber acomodado algo más. Y en el caso de Pogačar, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un corredor que en un momento determinado, siendo el número 1 del mundo, ve que le ganan en el Tour, que es su terreno predilecto, y que tiene rivales enormes como Van der Poel, como Van Aert, como Benepul para las clásicas y el resto de las carreras. Y ahí encuentra la motivación, el aliciente necesario como para rebobinar, dar una vuelta de tuerca y buscar las famosas mejoras marginales en todos y cada uno de los terrenos y de los ámbitos, ¿no? Y de ahí nace, a mí me parece que es poco, pero en cualquier caso, de ahí nace el hecho de que un corredor de un año a otro, un corredor que era el número 1 del mundo, un ciclista formidable, haya dado un paso cualitativo tan descomunal. Porque este Pogačar, lo que ha hecho Pogačar este año, no son solo las victorias y los datos que estamos hablando, son la forma en la que ha conseguido cada una de esas victorias con portentosas exhibiciones, dejando casi en ridículo a los rivales más cualificados y más significativos. Bueno, es lo que tenemos, y como digo siempre, felices porque estamos asistiendo a un momento que la historia juzgará durante décadas y décadas. Como estamos juzgando ahora la trayectoria imponente de un Eddy Merckx, dentro de 40 o 50 años, que a lo mejor ha aparecido por ahí otro extraterrestre, estaremos hablando de la trayectoria descomunal y fantástica de Tadej Pogačar. Si somos testigos de esa época, si somos testigos vivos de esa etapa histórica, nos tenemos que dar por contentos. Y yo desde aquí esperar a que los rivales como Vingegaard, como Benepul, como Van Aert, como Van der Poel, etcétera, encuentren la motivación que en un momento determinado encontró Pogačar para conseguir superar con creces el rendimiento que había dado en años precedentes. Como quiera que este año, de una manera o de otra, todos han estado muy por debajo de Pogačar. Incluso corredores que han hecho gestas. No olvidemos a Van der Poel ganando Tour de Flandes y París-Roubaix. Claro, ya queda en el olvido, pero ha sido este año. No olvidemos a Benepul consiguiendo el doblete olímpico, y de qué manera. O sea, haciendo gestas, están muy por debajo de Tadej Pogačar en el análisis o en el balance final de una temporada. Eso tiene usía, ¿eh? Y a lo mejor eso puede servirles de motivación para que la próxima temporada veamos más competencia, ¿no? Que yo creo que es lo que se necesita, más competencia. Gracias, amigos. Seguiremos con nuevas entregas, que hay muchas cosas de las que hablar del ciclismo. Gracias.